Hoy deseo hablar al corazón. Espero que el Señor me conceda la gracia para hablar al corazón de cada uno de ustedes. Pero quiero dejar algo en claro, que le he pedido al Señor que me conceda la gracia para hablarle al corazón de la iglesia en particular. Porque ustedes son un cuerpo y cada cuerpo tiene un corazón. Y quiero decirle algo aquí y ahora. Sus palabras y acciones afectan positiva o negativamente a la iglesia. Nunca pierda eso de vista. Nunca lo pierda de vista. Y como hoy vamos a hablar de fortaleza espiritual, quiero, si ustedes me lo permiten, preguntarles algo de nuevo aquí y ahora. ¿Cómo están andando ustedes en el Señor? Le hablo al individuo, le hablo al hermano y a la hermana. ¿Cómo están andando ustedes en el Señor? ¿Están andando en el Señor, en el poder del Señor? ¿O están en debilidad? Y se los pregunto por una sencilla razón, querida familia. Quiero advertirles que no caigan en la mentira de creer que si usted hermana o si usted hermano, está andando en debilidad, no caiga en la mentira de creer que es problema suyo. No es problema suyo, mi amado. Cuando usted está andando en debilidad, usted está afectando, quizás sin saber, el bienestar de la iglesia local. Lo que pasa es que a veces se nos olvida hacer esa correlación. Pero la manera como usted anda en el Señor afecta, insisto, positiva o negativamente su iglesia local, la familia, la casa del Dios viviente, esta iglesia. Esa es la razón por la que se afirma, y quiero que preste atención a esto, que la fortaleza o la debilidad de la iglesia local se mide en términos de la fortaleza o de la debilidad de quienes la componen. El título que tenemos para la enseñanza esta mañana sencillamente es la necesidad que tiene la iglesia local de fortalecerse. Es un título sencillo. Quiero por favor que abran sus Biblias en el libro del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo número 3. Y vamos a leer 3 versículos. Efesios, capítulo número 3, versículo número 14. Comenzamos la lectura en el versículo 14. Palabras del apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Este es un texto que esta iglesia conoce. Es un texto que lo han escuchado de boca de vuestro pastor. No obstante, estimados hermanos, deseo que el Señor nos conceda la gracia también para atender a su bendita palabra y mirar qué hay allí en esta palabra para el corazón de la iglesia. No obstante, creo que es importante, estimados hermanos, proveer un poquito de contexto a nuestro texto. Ustedes conocen muy bien las bendiciones de la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo número 1 que estos hermanos fueron bendecidos en Cristo, no aparte de Cristo, sino en Cristo, con todas las bendiciones en los lugares, bendiciones espirituales, por supuesto, en los lugares celestes. Ustedes recuerdan, hermanos, cómo en el mismo capítulo 1, el apóstol Pablo hace referencia a esas bendiciones. Fueron predestinados en amor, fueron salvados con poder, fueron adoptados en una familia y estaban siendo santificados. Pablo también les habla de las riquezas que tienen en Cristo.
Pablo les habla de la unidad, y ustedes lo ven en el capítulo número 2, como Pablo dice, ahora no hay gentiles y judíos, ahora está la iglesia de Cristo, que está compuesta por gentiles y judíos. Pablo les recuerda, estimados hermanos, de el fundamento sobre el que la iglesia había sido edificada. Y todos sabemos cuál es ese fundamento. Fueron las doctrinas reveladas por el Señor por medio de sus apóstoles y profetas, exactamente. Pero Pablo también menciona algo, mis amados hermanos, y es del poder de Cristo que obra en ellos. Pablo menciona eso. Y pese a que quizás venimos de un trasfondo donde se mal usaba o se abusaba de la palabra estar fortalecidos en el hombre interior, nosotros tenemos, hermanos, que abrazar esta verdad porque es un llamado que Dios le hace a la iglesia local. La iglesia local debe estar fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es un desprestigio al nombre de Cristo una iglesia débil. Y espero que el Señor me conceda la gracia, la claridad, transparencia, para probárselos más adelante. Así que el apóstol Pablo les habla de estas cosas, les recuerda también, ustedes entienden, de que ellos eran un templo santo para el Señor. Y en ese orden de ideas, estimada familia, llegamos al capítulo número 3. Ahora, en el capítulo número 3, y voy un poquito avanzando, el capítulo número 3 encontramos algo bien interesante. Versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y voy a saltar al versículo 14 para que usted note algo. Por esta causa, ¿quién? Yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entre el versículo 1 y el versículo 14 existe algo que se conoce con el nombre de digresión. Digresión. ¿Qué es una digresión? Es romper el hilo de un discurso para hablar de otro asunto y luego retomar el hilo de ese discurso. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Los versículos entre el versículo número 2 y el versículo número 13 es una digresión que el apóstol Pablo hace, hablar de unos asuntos, recuerden, está bajo la inspiración del Espíritu Santo, no fue que el apóstol se entretuvo, no fue que el apóstol se equivocó, no fue algo inspirado. Y ustedes van a notar por qué, hermanos. Es importante este preámbulo. Vamos a expandir brevísimamente los puntos. Versículo número 1, aquí está el apóstol. Por esta causa, yo, Pablo, estaba sufriendo prisiones en ese momento. Luego dice en el versículo número 2, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Está hablando de su llamado apostólico. Él ve y se refiere a su llamado apostólico como una gracia del Señor para con él y también para con la iglesia, pero principalmente está haciendo referencia a él. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cómo así que misterio? Bueno, misterio no es algo misterioso, no podemos confundir eso. Misterio sencillamente era algo que no había sido revelado hasta ese momento. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era el misterio? Bueno, sencillo. El apóstol Pablo ya lo había mencionado con anterioridad. El misterio era que habría de venir un tiempo, este misterio no fue declarado, revelado antes, pero el misterio es que habría de venir un tiempo en el que no habría distinción entre judío y gentil, en el que el evangelio de la promesa de salvación iba a ser predicado a todos sin excepción. A eso se refiere el apóstol Pablo como misterio. Versículo número 4, leyendo del cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora tenemos esta expresión, misterio de Cristo. ¿A qué hará referencia el apóstol? ¿Hará referencia a algo extraño, desconocido de la persona de Cristo? ¿O algo desconocido quizás de su naturaleza hipostática? ¿O no? No, lo que el apóstol quiere decir es que a través del Mesías, los judíos y los gentiles vendrían a constituir la iglesia del Nuevo Testamento. Estas son verdades que estaban gradual y progresivamente siendo develadas, pero que de todas maneras no fueron plenamente manifestadas
cómo el Señor se las manifestó al apóstol Pablo. Entonces, a eso hace referencia el apóstol Pablo. Versículo 6 nos habla de ese misterio, lo que les acabo de decir, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Estimados hermanos, en aras de preservar el valioso tiempo, venimos al versículo 10, un versículo que se ha prestado para varias interpretaciones de hombres piadosos en el pueblo del Señor. Entonces, recuerden, esto es parte de la digresión, pero aquí encontramos un punto muy importante. Versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El debate ha sido eterno. Unos dicen son ángeles malignos, otros dicen son ángeles benignos, otros dicen son todos los ángeles. No me voy a enfocar en ese punto, no es de nuestro interés. El punto, hermanos, es que en el versículo número 10 ustedes encuentran una comisión apostólica para la iglesia local. Y no solamente para la iglesia local, sino para ustedes, estimados hermanos. Debemos comenzar a mirar qué pasajes aplican para nosotros directamente, y este es uno de ellos. Así que no solamente la comisión fue para los hermanos de Éfeso, sino que también hubo comisión, o hay comisión para ustedes. ¿Cuál es esa comisión? Ustedes estarán preguntando. Bueno, la comisión, el encargo que Dios les dio, era de que ustedes, por medio de la iglesia, note ustedes, por medio no de un hermano, sino por medio de la congregación de los santos, ustedes dieran a conocer esa multiforme sabiduría de Dios, no solamente a todos los hombres, sino incluso a los ángeles del cielo, mis amados hermanos. Ustedes son llamados como iglesia local a testificar de la gracia del Señor en ustedes. Ustedes son llamados a testificar delante de los mortales e incluso, como lo dice el apóstol Pablo, delante de los ángeles, de la efectividad de esa gracia, de cómo están andando en el Señor. Ustedes son llamados a testificar de la unidad que debe reinar en el cuerpo de Cristo. La iglesia, esta iglesia, ustedes, mis amados hermanos, son llamados a testificar también de cada uno de los atributos comunicables del Altísimo. Usted debe entender eso. Particularmente, y en el contexto en el que ahora nos encontramos, ustedes, le hablo al corazón de la iglesia bautista reformada de Suba, ustedes son llamados a testificar del poder de Dios en esta congregación. No es posible, hermanos, que una iglesia local, y obviamente no hago referencia a ustedes, pero no es posible que una iglesia local, una verdadera iglesia evangélica, no esté reflejando al mundo el poder del Dios omnipotente. No es posible eso, hermanos. Y yo hoy les encomiendo este punto. Pablo en Efesios habla 6 veces del verbo poder, no del verbo poder en el sentido de habilidad. 6 veces, hermanos, habla de esto. Y escuchen bien, en 1 Corintios también, pero aquí en Efesios, hermanos, es la carta en la que él habla del poder de Dios obrando en los creyentes, y es la carta que más exhorta a los creyentes a andar en el poder de Dios y a estar fortalecidos en el poder de Dios. Así que vuelvo al comienzo. Hermano, ¿es usted consciente de que si no anda en el poder del Señor, esa debilidad va a afectar a la iglesia local que yo sé que ama? Hermanos, hablamos de amar la iglesia, de respetar la iglesia, de cuidar la iglesia, pero también apersonémonos de la responsabilidad que tenemos, porque Dios nos llama a andar fortalecidos en su poder, y una manera de demostrar mi amor por Cristo, mi amor por su cuerpo, que es la iglesia, es andando en poder, hermanos. La iglesia será bendecida. Y ya vamos a ver los argumentos desde una perspectiva más práctica. Así las cosas, mis amados hermanos, para ustedes poder
tiene que significar algo más que una palabra que leen en las biografías de Spurgeon. Para usted, poder tiene que significar algo más de esa palabra que usted lee en la literatura puritana. Para esta congregación, poder debe significar la manera de vida. Ustedes son llamados a vivir en poder. De nuevo hago la aclaración. No importa cuánto hayan mal usado o abusado de la expresión yo ando con el poder de Dios, no importa. Ahora tenemos que enfocarnos desde una perspectiva bíblica y yo apelo a ustedes, apelo a su intelecto, una gracia con la que el Señor adornó sus almas, a que ustedes comprendan, mis amados hermanos, que el poder debe ser una manera de vida. ¿Cómo usted anda? No, yo ando en poder por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Poder para ustedes debe ser entonces una realidad bíblica. Algo que ustedes conozcan a primera mano. No algo que ustedes vean en otro, y mucho menos en otras iglesias, y que ustedes carezcan de ello. No, mis amados hermanos, sé que ustedes son una iglesia a la que el Señor le ha dado mucha gracia. Pero hoy les recuerdo, hermanos, es algo, el poder, andar en el poder del Señor es algo que ustedes deben conocer a primera mano. Poder debe ser la manera en la que ustedes como iglesia viven delante del Dios Altísimo. Con poder ustedes deben servir al Dios Altísimo. Con poder deben proclamar el evangelio del Dios Altísimo. Y con poder deben estar firmes para la gloria de Dios. Y de esto de nuevo vamos a hablar. Porque si ustedes, y fíjense en esto, si ustedes no están andando con el poder del Señor, entonces el mundo arremeterá en contra de ustedes y los tumbará. Y no queremos eso, mis amados hermanos. Miren de nuevo la responsabilidad. Apelo a los miembros. A guardar sus conversaciones, a guardar todo, a proteger la iglesia, hermanos, porque no estamos protegiendo el negocio de un hombre, estamos protegiendo el cuerpo de Cristo. Con todo lo anterior en mente, hermanos, venimos entonces a un pasaje que es profunda y arraigadamente trinitario. Versículo 14, 15, 16, ya lo leímos, no lo voy a leer de nuevo. Pero yo diría esto, estimados hermanos, más que un pasaje profunda y arraigadamente trinitario, aquí encontramos una oración. La oración de un apóstol que amaba la iglesia, pero esta oración también nos dice algo, mis hermanos. ¿Saben qué nos dice esta oración? Esta oración nos dice cuál era la voluntad de Dios para con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Cuando usted venga a esta oración, cuando usted lea estos pasajes, particularmente el 14, el 15, el 16, entienda que esto no es que el apóstol esté diciendo, Señor, doblo mis rodillas para que, bueno, qué bueno sería que los hermanos de Éfeso, qué bueno sería, Señor, que estuvieran, que predicaran en poder, qué bueno. No. Esta oración representa la voluntad revelada de Dios para con la iglesia de Éfeso, hermanos, y para con ustedes. Aquí estamos viendo un patrón en esta oración. Así que no vea nunca este llamado que Dios le hace a usted, y claro, a la iglesia, no vea nunca eso como, es algo opcional, pues es decisión mía si ando o no fortalecido. No, el llamado del Altísimo para con ustedes es andar en el poder suyo. Quiero tocar varios puntos de manera sucinta. El primero, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu es una gracia de Dios. Usted lo conoce, usted lo sabe. Las iglesias locales necesitan que cada uno de sus miembros sea y viva fortalecido con el poder de Dios en el hombre interior, en el alma. Eso de ser fortalecidos con poder, insisto, hermanos, con respeto,
no es algo opcional para ustedes. No es un accesorio que ustedes como iglesia opten por tenerlo o no tenerlo. Lo repito, no es algo que sería útil tener porque si estamos fortalecidos, pues bueno, tenemos estas bendiciones. No lo vea de esa manera, hermanos. Cuando hablamos de poder, hermanos, no es algo que debe caracterizar algunas iglesias. El ser fortalecidos con poder, escúchenme bien, es una marca de Dios en una iglesia local. No se le olvide tampoco eso. Cuando usted ve una iglesia local fortalecida en el Señor, usted ve una iglesia local en la que el Señor está obrando. El ser fortalecidos en poder, además de ser una gracia, es una necesidad. Lo debemos ver como una necesidad. Porque nosotros, pese a haber sido redimidos, somos débiles, hermanos. Y nos cansamos y le fallamos al Señor. Entonces, he aquí a nuestro buen Dios diciéndonos, he aquí mi voluntad. Pídanme y yo se los daré, porque no me están pidiendo algo que sea contrario a mi voluntad. Lo que les estoy queriendo decir, hermanos, es que cuando nos reunimos como iglesia a pedir del Señor que nos fortalezca en nuestras almas y que fortalezca por ende su iglesia, estamos pidiendo algo acorde a su voluntad. Y si pedimos algo acorde a su voluntad, tenemos la plena certeza de que Él nos lo va a conceder. ¿No es así? Claro, hermanos. Pero usted lo tiene que ver como una necesidad. Porque usted no pide lo que no necesita, pero sí pide lo que necesita. Seamos conscientes de nuestra dependencia de Cristo. Seamos conscientes de cuánto necesitamos a Cristo, de cuánto necesitamos su sabiduría, su guía, su fortaleza. Bueno, el poder es algo que necesitamos y que solo Él nos lo puede conceder. ¿Pero por qué Dios lo concederá? Bueno, porque es voluntad suya. Queridos hermanos, ¿no dice la palabra que Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria? Bueno, esta es una aplicación absolutamente legítima. Señor, me hace falta ser fortalecido en mi alma, entonces me hace falta estar fortalecido para glorificarte. La promesa del Señor en Filipenses 4:9 de que mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta, no es todo lo que queremos o todo lo que pensamos que necesitamos, sino todo lo que nos haga falta para honrar a Cristo. Conscientes entonces de que si identificamos algo que nos hace falta para honrar a Cristo, vengamos confiados, mis amados hermanos. Abro paréntesis, qué hermosa reunión de oración tuvimos el día jueves. Me pareció hermosa. Oraciones bíblicas, centradas, firmes. Bueno, hermanos queridos, vengamos delante del Señor a pedir fortaleza para nuestra iglesia. No importa cuánto los esté bendiciendo el Señor, no importa cuánto los esté proveyendo, no importa las bendiciones que ustedes tengan, siempre, hermanos, oren para que el Señor los fortalezca, porque el mundo sí se fortalece a diario. Y Él no da espera cuando arremete contra la iglesia. Preparémonos pues, hermanos queridos. Así que sabiendo que la prioridad de las iglesias no es el crecimiento en números, no es la fama, bueno, aunque algunas estén ocupadas en eso, no es de incumbencia ni de este sermón ni de nosotros, yo creo. O sea, siendo conscientes, estimados hermanos, que nosotros no estamos tras un mayor poder adquisitivo, sino que nuestro negocio radica en la procura de la gloria de Dios en toda obediencia, en toda santidad y en toda actividad relacionada con la extensión del reino. Hermanos, les animo de manera humilde con todo mi corazón a que ustedes no cesen de orar por esta gracia de ser fortalecidos como congregación delante de un Dios que es la fuente de todo bien, delante de un Dios que es el manantial de toda bendición. Ustedes conocen el poder del Señor. El Señor
les ha provisto, el Señor los ha mantenido, han pasado pruebas y están firmes, han sufrido arremetidas del mundo y aquí siguen. En medio de la oscuridad continúan proclamando el Evangelio y lo han hecho porque Dios los ama. Vengan delante del Señor, hermanos. Apresónense en ustedes de andar firmes en Cristo, pero siempre recordando la incidencia o la consecuencia de que mi fortaleza en Cristo fortalecerá mi iglesia local, pero que también mi debilidad la afectará, y mucho. Ustedes han escuchado el dicho, la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿no es así? Bueno. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido los eslabones más débiles, no es así? Cerciorémonos de pedirle al Señor la gracia para fortalecernos, hermanos. Así que, cuando ustedes vengan delante del Señor, hermanos, a pedir fortaleza para ustedes, para la congregación, entiendan, sepan, preséntense delante del Señor con la plena convicción, con la absoluta certeza de que sí la van a recibir. Escuchen bien. Señor, concédenos un local. Estoy seguro de que el Señor lo va a proveer. Absolutamente seguro. Hay cosas que pedimos, pero en las que nos preguntamos, ¿será que, Señor, esta es tu voluntad? ¿No es así? Bueno, esta no es una de esas. Esta es una petición que nosotros tenemos la certeza que Dios siempre la contestará de manera positiva. Aquí el punto no es meditar en si Dios me va a fortalecer. Aquí la situación, y lo vamos a ver en el próximo mensaje, no es, ¿será, Señor, que nos fortaleces? No, aquí el punto es si se lo estamos pidiendo con fe. Hermanos, ¿no dice la Escritura que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar buenas cosas a los que se las pedimos? ¿Ven el punto? Hermanos, pedir fortaleza para nuestra iglesia local es algo bueno. Y cuando nos presentamos delante del Señor, nos presentamos pidiéndole algo bueno con la convicción de que Él nos la concederá. Hermanos, es algo bueno porque si ustedes están fortalecidos, vencerán la tentación. Y ojo porque no hago referencia a esa tentación personal que tiene una persona, digámoslo así, individual. Pero la iglesia tiene tentaciones. Y espero que el Señor me dé la sabiduría para hablar de esas tentaciones. Si una iglesia está firme en el Señor, está fortalecida en su corazón, con el poder de Dios, con fortaleza proclamarán el Evangelio. Con fortaleza resistirán los ataques del enemigo. Con fortaleza serán más útiles en el avance del reino. No dice vuestro pastor desde este púlpito muy a menudo, vamos a hacer esto para el avance del reino, vamos a esforzarnos para el avance del reino. Yo lo he escuchado. Pues bien, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podrán hacer ustedes para el avance del reino si son una iglesia enclenque y sin poder? Por tanto, vean el ser fortalecidos como una necesidad, porque ustedes hasta el día de hoy han sido útiles en el avance del reino. Mas nunca tengan eso por sentado, mis hermanos. Nunca. Porque han existido iglesias más grandes, más eminentes, más ricas en gracias, que hoy ya no existen. Nunca se confíen. Dependan del Señor siempre. Así que hemos hablado del fortalecimiento como un don de Dios. Hemos dejado en claro que es una bendición que el Señor siempre nos va a conceder. Sí, claro, la pedimos en humildad en el nombre de Cristo para honrar a Cristo. Pero hermanos, es un don que Dios concede en abundancia. Nota el versículo 16. Versículo 16 dice, para que os dé, ¿quién? Dios, conforme a las riquezas de su gloria. La expresión conforme a las riquezas de su gloria es una expresión muy paulina
que proyecta una idea sencilla: la infinitud de las riquezas de Dios. Eso es todo. Con el deseo de que usted note el punto, piense en todas, primero piense en que solamente usted está solo en el mundo. No quiero trivializar el mensaje porque creo que en estos días vi como una película donde había un hombre solo. Piense que usted está solo en el mundo. Y piense que todas las puertas de los bancos están abiertas, las minas están todas para usted y todo se amontona delante de usted. Todas las riquezas del mundo están enfrente de usted. Usted gasta y ni siquiera gasta porque no hay nadie. Y si usted cree que eso es mucho, tiene razón. Usted se va a morir, no se las va a gastar. Y el punto, hermanos, como para ponerlo en perspectiva, el punto del apóstol Pablo, es que Dios concede poder a sus hijos y a la iglesia de una manera mucho más infinita de lo que nosotros podemos incluso comprender. Muchas veces nos hace falta es fe, hermanos. Pero Dios nos fortalece, Dios fortalece la iglesia. Está dentro de su interés fortalecer su iglesia porque el nombre suyo está de por medio, hermanos. ¿Entendió eso? A Él le conviene, si me puedo expresar así de nuestro buen Dios, a Él le conviene, está dentro de su interés fortalecer a cada iglesia local, porque cada iglesia local tiene la tarea de testificar de la gracia de Cristo. Así que, como es voluntad de que ustedes testifiquen de la gracia de Cristo, Él desea fortalecerlos. Hermanos, vengamos delante del Señor, pidámosle delante del Señor que conforme a sus riquezas en gloria, Él nos fortalezca. Y yo les digo, hermanos, no hay debilidad, y eso ustedes lo conocen, no hay debilidad en medio de la iglesia que no se pueda subsanar. No hay cansancio en alguno de los miembros que Él no pueda ni quiera aliviar. No hay fragilidad que Él no pueda convertir en resistencia. Pero sobre todas las cosas, hermanos, entienda que no hay languidez que Él no pueda ni quiera convertir en vigor y fortaleza, si así ustedes se lo piden en oración. Recuerden, aquí el problema no es Dios ni su infinita capacidad para fortalecernos. Quizás el problema somos nosotros, o que no somos conscientes de que necesitamos ser fortalecidos, o que somos conscientes pero no se lo pedimos. Bueno, hermanos, hoy somos recordados de lo débiles que somos, pero también de la inmensidad y de la grandeza de nuestro Dios. Quiero, estimados hermanos, ya moverme hacia el final para enfatizar un punto. Y tengo que apelar al título de este sermón, la necesidad que tiene la iglesia de ser fortalecida en el hombre interior. De nuevo, explicando que tiene una aplicación primaria para el individuo, pero no dejando de lado esa aplicación gloriosa secundaria para la iglesia. Versículo 16. Para que os dé, ¿quién? Nuestro buen Dios, el Dios Altísimo. ¿Cómo nos da? Conforme a la infinitud de sus riquezas de gloria. ¿Qué nos da? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, el ser fortalecidos por poder en el alma por su espíritu. Hermanos, ¿por qué quiero hacer énfasis? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hago énfasis de que ustedes como iglesia deben fortalecerse aún más con poder. Yo quiero darle algunas razones. Primero, estimados hermanos, ahora hablamos de tentaciones que tenemos como seres humanos, pero quiero recordarle que las iglesias sufren tentaciones. Y si una iglesia no está firme contra la tentación, va a caer, va a deshonrar el nombre de Cristo, y es algo que ustedes hasta la fecha no han hecho. Y a lo que les llamo jamás hagan.
Por lo que de nuevo insisto, fortalézcanse cada uno de ustedes en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ustedes están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, su iglesia estará fortalecida y firme. ¿Fortalecida para qué, pastor? Primero, para resistir la tentación. Pero, pastor, la iglesia, ¿cierto? La iglesia no puede fornicar. En un sentido, ¿no? En otro sí. Pero no voy a hablar de ese aspecto. Hermanos, la iglesia tiene tentación. No estoy diciendo a ustedes, solamente les muestro las tentaciones que pueden tener las iglesias para que ustedes las vean y se guarden de ellas. Pero una tentación que a menudo tienen las iglesias es cambiar el fundamento en la que ellos han sido edificados. En otras palabras, comenzar a manipular las doctrinas para que vengan más personas. ¿Entienden el punto? De vez en cuando los pastores nos sentamos y pensamos, ¿será que estoy siendo muy fuerte en esto? ¿Será que me toca hablar de una manera más suave esta doctrina? Más sabia, sí. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque la iglesia puede y tiene tentaciones. O mejor hagamos un cultico para los jóvenes y reemplazamos el culto vespertino para que vengan más jóvenes. Hay tentaciones a deshonrar el modelo de Dios, hermano. Las iglesias deben estar firmes, mis amados hermanos. Otra de las tentaciones, a relegar la ley de Dios a un tercer plano. ¿Notan ustedes cómo muchas iglesias ya han sucumbido ante esa tentación? Claro, mejor que no nos llamen de una manera, mejor que no nos llamen de otras. Mejor entonces, ¿qué hacemos? Solucionado. Releguemos la relevancia, la pertinencia de la ley moral a un segundo, mejor a un tercer plano, bueno, para no estar tan solos. Hay tentaciones, hermanos. Hay tentaciones a bajar los muros de protección. Estamos aislados. Al pastor no lo quiere nadie. Tiene pocos amigos. Bueno, no, pastor, entonces cambie la manera. Mejor no sea tan dogmático. Bájale un poquito. Está la tentación. Sucumba ante esa tentación y se le empiezan a montar las zorras antes de que se dé cuenta. Está la tentación de implementar nuevas maneras de adoración. Pero bueno, dejemos el punto establecido ahí. Pero necesitan, en segundo lugar, querida iglesia, tener el poder, vivir en el poder del Señor, porque ustedes son llamados a estar firmes contra el error y la mundanalidad. El error y la mundanalidad han arrasado con miles de iglesias a lo largo de la historia. Y hágase la pregunta, ¿cuáles han permanecido? Han permanecido aquellas que por la gracia de Dios se han fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, yo vengo de vivir casi 20 años en una nación donde netamente, muy cristiana, donde usted encuentra cantidad de templos y de capillas que hoy sirven de estaciones de bomberos, de bares y de restaurantes. Ojo, hablo de capillas de iglesias sanas, de iglesias firmes en su tiempo. ¿Pero qué? Se debilitaron, sucumbieron ante la tentación y hoy no queda sino el triste recuerdo de que allí donde se congregaron los santos están los bomberos o los borrachos. ¿Por qué? No sé la causa de cada una, pero la mayoría, y conozco a primera mano, iglesias, la historia de iglesias, que se descuidaron y débiles cedieron ante el error. Una iglesia fortalecida resiste el error, defiende la verdad y no le abre las puertas al mundo. Tercer punto, es necesario que la iglesia sea fortalecida con el poder de Dios para honrar a Dios en las pruebas. Hermanos, Dios prueba a su iglesia. ¿No acabamos de pasar una pandemia en la que nos probó? ¿Cuántas iglesias se cerraron? Usted conoce varias, yo conozco otras, muchas más de lo que nosotros podemos calcular. Y ustedes permanecieron. Noten el punto, hermanos. No permanecieron porque estaban firmes, permanecieron porque el Señor los sostuvo, pero una iglesia débil, muchas de las iglesias débiles, hoy perecieron, hermanos. Así que si no están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza,
Bueno, cuando llegue otra prueba, van a caer. Y no queremos eso, hermanos. Es menester que ustedes se fortalezcan. Una iglesia fortalecida en el poder de Dios siempre saldrá victoriosa, sí, arañada o herida, pero siempre victoriosa de estas pruebas por la gracia de Dios, y siempre terminará siendo una iglesia más fuerte para la gloria de Dios. Hermanos, ustedes necesitan fortalecerse, porque sin fortaleza, ¿de qué van a servir en la extensión del reino de Dios? De nada. ¿Para qué sirven? Para ser echadas en el camino y ser holladas. Pero si queremos ser útiles en la extensión del reino, entonces necesitamos fortalecernos, porque el servicio al Señor necesita, hermanos, que estemos fuertes. Y quisiera ilustrar el punto con otros ejemplos, pero pasemos al quinto punto. Hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ustedes deben dar testimonio del Cristo que mora en ustedes. ¿Qué clase de testimonio darían o daría una iglesia local débil, desanimada, sin carácter y enclenque? Tiene que tener mucho cuidado, hermano. Y ojo con esto, porque si ustedes como iglesia, y sé que no es el caso hasta el día de hoy, pero también les advertí, no se confíen. Debemos andar orando y siendo diligentes en la procura de este don. Si ustedes, queridos hermanos, llamados a reflejar la gracia de Dios y el amor de Dios, si ustedes no reflejan el poder de Dios y por el contrario todo lo que reflejan es pereza, dejamiento, un carácter débil y enclenque, ustedes están cometiendo un gravísimo pecado como iglesia, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque Dios no es un Dios débil, ni perezoso, ni abandonado, ni enclenque. Es el Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra de la nada. Es el Dios que lo ha salvado a usted con poder. Es el Dios que ha redimido a su pueblo con brazo extendido y juicios grandes. Y no es digno de una iglesia local reflejar algo que Dios no es. Hermanos, necesitamos fortalecernos con poder. Oren al Señor, querida iglesia. Oren para que Él les conceda el don de ser fortalecidos con su poder. Pídanle al Señor que los fortalezca porque hemos dicho su capacidad para fortalecer su iglesia es infinita. Y sepan ustedes que si como iglesia procuran ser fortalecidos por Dios más y más, bueno, más decididamente vencerán la tentación, más victoriosos saldrán de la lucha contra el error, con más denuedo y ánimo proclamarán el Evangelio, más firmemente podrán resistir las acechanzas del enemigo. Todo esto, si el Señor les concede la fortaleza, y sabiendo que Él nos la concede y se las concede, miren las bendiciones, hermanos. Aquí no estamos hablando de beneficios personales, sino de honrar a Dios. Si ustedes le piden a Dios que los fortalezca, Él lo hará y les concederá más instrumentalidad para el avance de su causa, y su testimonio brillará más para la gloria de Cristo. Nunca se les olvide, hermanos. Una iglesia débil y enclenque, vacilante, abandonada, dejada o negligente es una iglesia en pecado. ¿Por qué? Porque no está reflejando el poder de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ese poder de Dios los salvó y ese poder de Dios obra en ustedes. Hermanos queridos, espero que haya sido de utilidad esta breve meditación. El Señor les bendiga.